Saludos, amados, gracias por acompañarnos una vez más. Les saludamos desde Manantial de Vida y estamos contentos de podernos reunir nuevamente a través de estos medios y poder compartir con ustedes la parte que nos ocupa en esta hora, la parte número 4, una oración de por vida en nuestros hogares. Una oración de por vida en nuestros hogares. Como recuerdan los que nos han acompañado en las intervenciones anteriores, mencionamos desde inicio que Pedro en su primer mensaje afirmó que la iglesia apostólica, y es apostólica porque el fundamento es apostólico, y esa iglesia apostólica persevera en la enseñanza, persevera en la comunión, en el partimiento del pan y persevera en la oración. A veces estamos compartiendo y escuchamos esta palabra y como que nos vemos fuera de, pero cuando estamos hablando de esta iglesia apostólica, si usted está en Cristo y Cristo está en usted, esto es con usted y esto es conmigo. Perseverar en la enseñanza, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración, aún en el tiempo que estamos viviendo dentro de nuestros hogares también, ¿sabe? Esto no se está hablando de cuando estamos reunidos como congregación en el lugar de reunión. Esto se está hablando del cuerpo de Cristo, del cual usted y yo somos parte. Y hoy estamos contentos porque hoy nos ocupa la oración, no como tema, sino la oración como el órgano del cuerpo. Todos los que llevamos algunos años en la vida de la iglesia, yo sé que los que me están escuchando, hay unos cuantos que llevamos añitos, ¿verdad? Y sabemos que se nos han impuesto tantas formas y maneras de todas esas que fuimos tan fuertemente deformados y de lo que nos estamos yendo desintoxicando con esta reforma. Se nos ha impuesto formas y métodos en base a la oración. Nos marcaron con eso de que llevamos una vida de oración cuando en realidad la iglesia no tiene ninguna vida de oración. ¿Qué? La iglesia no tiene una vida de oración, sino que es una oración de por vida. Por eso es que tiene que cogerlo suavecito y escuchar primero. Espere que adelantemos en esto, que vayamos avanzando. No es una vida de oración, es una oración de por vida. Una oración de por vida, una vida de oración es aquella que te pone en unos métodos y en unas formas. ¿A qué hora es que tengo que orar? ¿De qué manera es que tengo que orar? Es poniéndole a Dios como métodos, formas y maneras, cosas externas que han llegado a nuestra vida porque el hombre nos enseña de esta forma, nos enseña de esta otra forma, interpretaciones personales. Y muchas instituciones eclesiásticas deformaron lo que es la oración. Se nos enseñó, por ejemplo, que orar es estar arrodillados en esa extrema reverencia y no estamos teniendo nada en contra de esto. Queremos aclararlo, pero desde el principio. Pero muchas veces pensamos que si no es de esta forma o de esta manera o recitamos versículos bíblicos, como que no estamos orando, como cuando nos dicen hay que orar de madrugada. Porque, ¿qué es? Que de madrugada es cuando Dios único oye. Mientras tanto Dios no nos escucha. Sí, hay que orar de madrugada porque Jesús oraba de madrugada. Sí, Jesús oraba de madrugada, pero no era porque a esa hora era que el Padre lo escuchaba, sino porque Jesús le tocaban tantas intensas jornadas a donde no habría tiempo de ponerse a orar, sino de accionar el órgano de la oración en tiempo real. Entonces nos volvemos incoherentes cuando en el momento de orar queremos accionar y en el momento de accionar queremos orar. ¿Sabe que la palabra de Dios siempre nos va a conducir a una acción? Entonces Jesús nos enseñaba que había momentos donde había que orar y había que retirarse a orar, pero había momentos donde había que accionar, porque la palabra de Dios te conduce a una acción.
La oración es coherente, es decir, está alineada y está conectada a la misma palabra. Si usted busca el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesús dijo, orad siempre. Pablo también, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, hace eco a la afirmación de Jesús, orad en todo tiempo. Por eso es que le mencionamos que la iglesia no tiene una vida de oración, sino que es una oración de por vida. Usted nunca ve un apóstol orando por una necesidad de algo externo. No, ¿por qué oraban los apóstoles? Pedían ¿qué? Denuedo para predicar la palabra. Su oración radicaba en que ellos afirmaban lo que ya Dios hizo. Pablo lo dijo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 13, y teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual nosotros también hablamos, porque creer no es un sentimiento ahí que se apodera de nuestra mente. Todo el que cree lo manifiesta con una acción concreta. O sea que va mucho más que eso, sino que el que cree va a expresar en una vida esa oración y esa acción de manera concreta. Creer en fe no es la varita mágica para satisfacer mis caprichos. Creer en fe es orar, es hablar, es comunicar que la fidelidad de Dios, hablar Cristo, comunicar a Cristo, al eterno presente. Es por ello que lo que más usted ve que odia a un religioso, ¿qué es? El cumplimiento de la palabra. Y de hecho, sépase que ya todas las profecías fueron cumplidas en Cristo. Entonces usted y yo somos oradores de oraciones en todo tiempo, ya que desde la mente de Dios, desde el pensamiento de Dios, oración es el órgano que encarna toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, desde el pensamiento de Dios, oración es el órgano que encarna toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo oraba. ¿Para qué Pablo oraba? Para que se abrieran los ojos del entendimiento. Y entendimiento es la memoria de Dios insertada en la vida de los santos. Entendimiento es la memoria de Dios mismo insertada en la vida de los santos. Pablo oraba para que al abrir su boca le fuese dada expresión para dar a conocer con denuedo el misterio, el relato de Cristo y la iglesia. Esto es poderoso. Que le fuera dado denuedo, para conocer con denuedo, ¿verdad? Es decir, el evangelio del reino. Pedro oró para que Dios concediera denuedo para comunicar su palabra. Me pregunto y les pregunto, ¿esa es nuestra oración también? Nos hemos detenido en analizar y escuchar lo que hablamos cuando oramos, lo que comunicamos. ¿Está alineado o está totalmente desconectado? ¿Sabe por qué? Porque toda palabra, toda oración de Dios te va a llevar a una acción, no a una reacción. La religión evangélica lo que hizo fue reducir oración a posturas, a vanas repeticiones, a estilos, a formas, modelos, que tenemos que orar así, tenemos que orar así, de esta forma, de esta manera, o en este lugar, o a esta hora. Y por siglos repetimos por costumbre y repetimos por tradición. ¿Se da cuenta que no es una vida de oración,
sino una oración de por vida. Otro ejemplo, que tenemos que orar de rodillas, porque eso muestra humillación delante del Señor. Orar de rodillas, es decir, proscuneo. En días de Jesús había recobrado popularidad. Proscuneo significa una profunda reverencia. Sin embargo, podemos hacer todas esas expresiones de humillación, que no estamos en contra de esto, que quede claro. Pero podemos hacer todas esas expresiones de humillación y de profunda reverencia y levantarnos igualitos. Levantarnos sin ninguna transformación. Otro ejemplo, que hay que orar 3 veces al día como Daniel, porque tenemos que hacer como Daniel y tenemos que ser como Daniel. ¿Quién dijo que tenemos que ser como Daniel, amados? Daniel no oraba porque era más espiritual que los demás. Daniel oraba porque estaba desesperado. Daniel anhelaba primero salir del cautiverio babilónico y conocer para quiénes era aquello que los profetas venían hablando desde Génesis, el misterio eterno del Padre. Colosenses capítulo 1, 26 y 27 habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora había sido manifestado a sus santos. La oración de Daniel fue clave, porque la oración de Daniel no fue egoísta. Vamos a meditar y analizar y a verificar cómo es nuestra oración. La oración no era yo, lo mío, mi casa, mi familia, lo que yo quiero, lo mío, mi negocio. No, la oración de Daniel estaba muy lejos de esto. No era individualista, la oración de Daniel fue corporativa. ¿Es así nuestra oración? Entonces necesitamos con urgencia ser libres de la cautividad de estas malas enseñanzas que por generaciones nos han deformado, porque están basadas en oraciones que hemos por años escuchado, en estilos y en modelos que hemos aprendido desde lo externo. La oración de Daniel fue en y desde una naturaleza, no en un sentido individual. Hay quienes oran 3 veces al día, como la religión islámica. Sin embargo, ¿qué transformación hay? ¿Qué de Cristo hay ahí? Porque hay quienes pueden estar de rodillas toda su vida, mis amados, toda su vida. A veces yo veo gente que hasta se toman fotos y lo ponen ahí en Facebook de cómo tienen hasta las rodillas, pero muchas veces su corazón está arrogantemente de pie. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué escuchamos también? Que la oración es guerra espiritual. La oración es meterte en un cuarto ahí, guerra espiritual. Y atábamos y desatábamos. Jesús en Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20, lee y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy, yo en medio de ellos. Entonces, ¿sabe usted cuál es la diferencia en ponerse de acuerdo y estar en acuerdo? Ponerse de acuerdo es un estado de adversarios que ahora pues vamos a buscar la forma y manera de ponernos de acuerdo, y va a exigir toda intención ególatra del hombre, brazo humano, todo carne, todo lo carnal, mientras que estar en acuerdo es ser uno, indivisible, una persona en Dios. Estar de acuerdo, quemeia, que literalmente es estar sintonizado, es estar ajustado sin tensión, como la armonía de los instrumentos. Es importante y es interesante saber, entender y conocer que la oración es una persona. Dios no tiene una vida de oración. Dios es oración de por vida.
el principio eterno reveló que el primero en orar y expresarse en oración fue Dios mismo. Dios habló en Logos, es decir, habló su palabra. Su palabra no son versículos bíblicos, aunque eso incluya, pero su palabra es Cristo. Dios habló Cristo. Cuando no se habla, cuando no se ora en oración a Cristo, nuestras oraciones, perdóneme que se lo diga, son vanas repeticiones. Dios habló su palabra. Dios habló Cristo. Dios dijo, sea la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Es por ello que toda oración que no esté estructurada en la palabra de Dios es vana, es decir, vacía, carece de vida, porque en esencia no sostiene en su contenido lo que Dios comunica, lo que Dios habló y lo que Dios nos sigue hablando en este tiempo. Yo voy un poquito más y puede ser que estoy tocando la vaquita sagrada de muchos, pero ¿sabías que Dios solo escucha la voz de su Hijo? Me voy a explicar. Los fariseos tenían una oración tremendo, ¿verdad? De los que ahora mismo tuvieran mucho rating y muchos likes, porque es una elocuencia, señores, una oración altamente estructurada. Tanto así era que ellos pensaban que tenían y que estaban calificados para ser escuchados por Dios, que ellos sí que sí, los mero. Sin embargo, ¿cómo vemos a aquel gentil? Aquel gentil lo único que decía era, sé propicio a mí, que soy pecador. Porque es que nadie puede reconocer que es pecador sin que antes arrepentimiento se coloque en su lugar. ¿Sabe cómo se gradúa esta expresión a la luz del nuevo pacto? Sé propicio a mí, pecador. Sencillo. Arrepentimiento. Arrepentimiento no se te acredita porque ahora dejaste de hacer lo malo para hacer lo bueno. Arrepentimiento es un don dado por Dios. Por lo tanto, podemos decir que arrepentimiento es Cristo mismo. Lo que más detesta a Dios es un religioso reclamando y pretendiendo ser lo que no es, lo que no vive, lo que predica. Porque la oración graduada en Dios es aquella y solo aquella que está en Cristo. Cuando nuestra oración es fuera de Cristo, eso explica el circo evangélico que se encuentra y que se vive en muchas congregaciones. Por eso a veces pasamos tiempo orando por numerosos asuntos y en ocasiones como que pareciera no tener mucho efecto, ¿verdad? Como si no encontramos la puerta correcta para orar. Ahora bien, pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto orar? ¿Por qué se llenan más las conferencias, los conciertos, las actividades, el activismo y nos cuesta tanto orar? Hay algunas razones, hay muchísimas razones o excusas, no sé. Para algunos, usted ha visto el menosprecio que hay por la oración. ¿Ha visto usted el menosprecio que hay por la oración? Invítelos a orar. Otros porque confían tanto en sus dones, en sus dones no, porque en talentos, en habilidades, en dones, o en la oración de otras personas. Porque aquella sí que ora, aquel sí que ora, aquella sí que tiene fuego, aquel sí que Dios lo escucha. Incluso cuando se comete pecado, la primera reacción, ¿cuál es? Huir de Dios. Y huir en este sentido es ser arrancado, es ir en busca de un refugio fuera de Dios. Cuando nos vemos fuera de Dios, como Adán, huimos no solo de Él,
sino de su propósito. Huimos, amados, huimos porque donde el órgano de la oración deja de funcionar, se desactiva la vida de Cristo. Donde el órgano de la oración deja de funcionar, se desactiva el Zoé de Dios, es decir, el órgano de la oración, al desactivarse, va a ocasionar, por ende, que la persona sufra pérdidas. ¿Sabes? Hoy más que en otras ocasiones y hoy más que en otras generaciones, con lo rápido que vamos, la ciencia aumentando, los medios sociales, la internet, nos cuesta tanto orar ante lo mencionado. Oímos que Dios ha encapsulado el mal para que no sea maligno. Y aunque ha cobrado la vida de miles de personas, si usted se da cuenta, ahora el que no oraba, se le ha activado el órgano de la oración como nunca antes. Pero para todo aquel que es nacido de nuevo, esa persona es consciente de esto y por eso no espera a que lleguen tiempos difíciles, el día malo, el día oscuro, la pandemia, la crisis, sino que ora en tiempos buenos y no tan buenos, porque la oración, como dijimos al principio, en aquel nacido de nuevo, nunca será una reacción por algo, sino que la oración se convierte en el respirar normal de la iglesia. Por eso, así como tu cuerpo y mi cuerpo por naturaleza respira, de igual forma, el órgano de la iglesia es la oración. Cuando la iglesia inhala, inhala a Cristo. Y cuando la iglesia exhala, exhala a Cristo. Amados, la oración es la colaboración de todos en el Señor para que se lleve a cabo su propósito eterno de Dios aquí en la tierra. En resumen, el Señor incorporaba a los que iban siendo salvos. ¿Dónde? En el lugar de reunión, en la iglesia, como le llaman algunos. No, en las casas. Los que iban siendo salvos en las casas, como ahora mismo estamos nosotros confinados en las casas. De ahí era que iban saliendo siendo salvos y llegaban a reunirse. Como sabemos, y es nuestra oración, que luego de este tiempo, de esto temporero que estamos viviendo, van a seguir siendo salvos en las casas para volver a reunirnos como nos estábamos reuniendo. Es decir, gente salva era añadida a la vida de la iglesia automáticamente. No vivían individualmente, no vivían como llaneros solitarios, separados, divididos, distanciados unos de otros, sino que como un cuerpo se reunían y se reúnen en su nombre. Así que, amados, avancemos a lo eterno. Esa es nuestra oración. Que no nos detengamos, porque esto es temporal. Esto que estamos viviendo también va a pasar. Pero vamos a seguir avanzando a lo eterno. Avanzando y siguiendo hacia adelante en el propósito eterno de Dios. Esa es nuestra oración. Que en medio de lo que estemos experimentando, su propósito eterno, como nunca antes, avance en sus hogares, avance en sus casas, con sus hijos, con nuestros hijos, con nuestras familias, para que de ahí sigamos y procedamos a reunirnos y a congregarnos por causa de su propósito eterno. Todo nacido de nuevo es consciente de todas estas cosas. No reaccionamos, sino que estamos accionando la oración
que llevamos dentro. Gracia y paz. Gracias por acompañarnos a todos y cada uno de ustedes durante este tiempo hermoso que el Señor nos había ya reunido en su Hijo, en Cristo Jesús. Amén.